Miss Verónica, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Miss. Sí, escucho. Genial, Miss, también la escucho. Ya lo coloqué como anfitriona. Podemos iniciar, creo que ya en 3 minutos más iniciamos. Gracias, Miss. Miss Anita, ¿no? Sí, Miss Verónica. Ya, Miss Anita, ahorita le escribo un ratito el WhatsApp, ¿ya? Claro, Miss. Chicas, muy buenas noches. Por favor, si podemos activar nuestras cámaras. Muchas gracias, señorita Rocío. Por favor, quienes puedan activar sus camaritas. Muchas gracias, ya se van sumando más. Y más personas activan sus cámaras. Su micrófono está silenciado. Gracias, no estaba hablando. No se preocupen. No, Chicos y chicas lindas, ustedes pueden activar sus audios como se han dado cuenta, pero por favor, levanten la mano o si la Miss les cede, activen sus audios. Y recuerden que deben de apagar también los audios porque si no, escucharemos cositas que no debemos y será incómodo. Aparte de ruido, por otro. Miss Verónica está teniendo problemitas con su laptop. Vamos a esperar unos minutitos más. De lo contrario, iniciaremos sin PDF, pero sí con Miss Verónica. ¿Sí, chicos? Vamos a seguir esperando un minutito más, unos minutitos más a Miss Verónica. Esperamos soluciones su problemita. Misita. Hola. Hola, Miss. Buenas tardes. Hola. Buenas noches, Miss. Perdóname, son las 8. Buenas noches, Elianita. No salgo de mi computadora desde la tarde. Sí, ya me imagino. Misita, disculpe, ¿ha cambiado el horario del viernes y de los cursos?
con los No, profesores. Reina Hermosa. No, Reina Hermosa. De repente no has ingresado a la primera clase en el horario que corresponde, o sea, a primera hora. Iniciamos nosotros a las 6:30. Miss Nos tocaba Anita, Miss Anita, Miss Verónica, sí la escucho, dígame. Miss Anita, ha habido una equivocación, me toca con primer ciclo, ahorita me acaba de llamar la Miss Yomara. Ahorita entra el profesor Raúl, chicas. Me dio gusto Por verlas, eso pero... justamente estoy preguntando. Yo también pensé que era un reemplazo, Miss. Ya no se preocupe, Misita. Entonces no está mal, ya me estaba dando nervios, ¿ya ves, Miss? Chao, Misita. El profesor Raúl creo que ya está. Chicas, es que yo pensé que estaba en reemplazo, Miss Verónica, porque en la clase anterior tuvimos un reemplacito con Miss Rita. ¿De acuerdo? Eso sí estamos todas de Sí, acuerdo, Miss, ¿cierto? sí. No nos confundamos. El docente que estuvo anterior, en la clase anterior, fue Miss Rita, pero estaba en reemplazo del teacher Javier. Ahorita Javier, ingresa, ajá. ahorita ingresa el profesor Raúl. Dije, de repente está en reemplazo. Pero bueno, no se preocupen. Ya el profesor Raúl ya está en sala de Ok, espera. Miss, no se Ya vamos preocupe a usted. iniciar. Por favor, chicas, hemos buscado la manera donde ustedes puedan compartir sus opiniones, puedan hablar, ¿no? Y no esperar que tenga que activar su audio, pero por favor, esperen que el docente ceda el audio. O que ustedes también pueden levantar la mano y de toda manera el docente tiene que anunciar su nombre para poder activarlos, ¿sí? Por favor, no hablemos a la misma vez porque esa no es una comunicación correcta. Ya, chicas, gracias, me despido y ingresa el profesor Raúl. Profesor Raúl, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Misana, profesor Raúl. Voy a colocarlo como confitrión. Ya está listo. Ya. Vamos a ver. Muy buenas noches con todos, alumnos. Vamos a empezar el segundo ciclo con ustedes. Y el curso que les toca. Profesor Raúl, disculpe, ya lo... ¿Sí? Sí, mi Sanita, ¿me está indicando algo? Profesor Raúl, lo coloqué como confitrión, pero se le escucha un poquito bajito, profesor Raúl. Ah, ya, a ver, déjame ver, de repente es mi configuración. A ver, un momento. Lo sigo escuchando bajito. Sí, debe ser mi audio. Voy a revisarlo un rato, un minuto. Listo, profesor Raúl, muchas gracias. ¿Ahora me escuchan bien o sigue bajo? A ver, por favor, en el chat, muchachos. ¿Me escuchan bien o está Profesor, bajo? no se le escucha. Ok. Se sigue el problema, un momentito. Profesor Raúl, no se escucha su voz, por favor. Sí, Si que de voy a repente tiene un hacer audífono una consulta cercano, con el podría maestro. colocarlo. Profesor Raúl, su audio está bloqueado. Listo, profesor. Muchas gracias. Esperamos unos minutitos, chicas y chicos.
Ahora, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor, ya se escucha. Así es, profesor. Muchas gracias. Por favor, alumnas, levantemos la manito para que el profesor ceda y pueda activar su, o ustedes puedan activar su audio. Gracias. Ya. Sí, ese momento estaba en otra reunión donde tuve que bajarle el volumen al micrófono. Entonces había quedado con esa configuración. Bueno, muchachos, creo que nos conocemos ya con la mayoría. Sin embargo, me gustaría que en el chat me indicaran de dónde se están conectando, desde dónde, desde qué lugar del Perú. Por favor, a ver, quisiera saber desde dónde están conectándose a la clase de hoy día. Lucero está desde Moquegua, Edith Lima, Estefita Tarapoto, Piura, Callao, Tacna, San Ramón, Chanchamayo, Zaposoa, Moyobamba, Huánuco, Guaral, Trujillo, Lima, desde Comas, Chachapoyas, Loreto, Lima, Caraballo. Estamos cerca. Uchiza, 1. Y muchachos, mientras me indican desde dónde se conectan, ¿cómo va su internet? ¿Está bien? ¿Está medio, alto o bajo? ¿Cómo lo ven? Uh-huh. Claro, esa es buena opción, Isaida. Cuando ustedes vean que su internet está lento, ya saben, ya tienen que desactivar su video. Es por el ancho de banda local donde están. Muy bien. Qué bien, qué bien. La mayoría está su conexión estable, entonces no va a haber, no va a haber mucho inconveniente. Igual ya saben que la clase es grabada, en cualquier momento pueden acceder, si es que por ahí, por ahora pierden la conexión. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Raúl Montes, soy profesor del curso de investigación, práctica e investigación 2. Ya con ustedes habíamos visto el ciclo pasado todas las características, los conceptos básicos sobre la investigación. ¿Sí? ¿Se recuerdan o ya se han olvidado de lo que hemos estudiado el ciclo pasado? ¿Saben lo que es cuantitativo, cualitativo? Sí, profesor, si nos acordamos. Muy bien. Porque el ciclo pasado lo hemos visto todo desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces, este ciclo hay que ser un poco más atrevidos, muchachos, y hay que intentar hacer un informe, ¿sí? El objetivo del ciclo anterior fue pues que ustedes adquieran conocimientos de lo que es hacer una investigación, ¿sí? Ya sabemos que es una investigación, sabemos cuántos tipos hay, cuántos enfoques hay, qué tipo de diseño elegimos, ya sabemos cómo es el que se levanta la información, cómo se analiza, cómo se prepara el informe, cómo se debe de redactar el informe. Entonces tenemos ese conocimiento con nosotros. Entonces la idea de este ciclo, de este segundo semestre, es justamente aplicarlo, ¿no? Porque algo que no practicas, se te olvida, ¿no? O sea, la práctica es lo que nos va a mantener fresco, muchachos. Entonces, la siguiente clase vamos a conversar sobre eso, ¿sí? La clase de hoy día es un pequeño refresh,
Es un pequeño recordaris del ciclo anterior, para empezar con fuerza este ciclo. Entonces la idea va a ser de repente, en esta etapa no hacer un informe cada uno, porque todavía sería muy forzado, pero sí podemos hacer un informe todos juntos. Ya vamos a elegir un tema en el que todos estén de acuerdo, y en base a ese tema podemos empezar a preparar el informe de investigación. ¿Sí? De paso que ya el curso se vuelve un poco más práctico que teórico. Entonces el objetivo sería al fin del curso tener un informe que lo hayamos elaborado todos. Ya en los siguientes ciclos ya se podría conversar de que cada uno puede presentar su informe, ¿no? Ya de la investigación por el tema que cada uno desee abordar. ¿Qué les parece? Isaida sí, Gladys sí. Está bien, muchachos. Con la práctica es donde ustedes van a reforzar lo que saben, porque no hay otra manera, ¿no? Si no practican se van a olvidar. Y de paso que ya se van entrenando para el momento decisivo de querer sustentar su tesis, pues, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hacer un recordaris, el método científico. ¿Quién recuerda qué era el método científico? Bueno, ahí es un poquito más de memoria se tendría que hacer, ¿no? ¿Se recuerdan que el método científico era la herramienta? Así como un electricista, su herramienta es su multímetro, su pinza, o como un mecánico, su herramienta es la llave francesa, su llave de boca, su gata hidráulica. Para un investigador, la herramienta es el método científico. Con eso él trabaja, con eso él se desempeña. Y nosotros hemos visto que el método científico se subdivide, ¿no? Se subdivide en varias etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Dependiendo si estábamos en el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de cuantitativo, muchachos, ¿qué se les viene a la mente? Cuantitativo, ¿qué quiere decir? Sinónimo de cuantitativo, a ver en el chat. Cantidad, maestro. Correcto. Correcto. Cantidad. Todo lo que tenga que ver con cuantitativo se tiene que cuantificar, contar, enumerar. Así es. Y cualitativo, Calidad. cualidad. Calidad no, cualidad. Calidad es otro concepto, ¿verdad? Cualidad. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo para afianzar esto. A ver. Ustedes, a ver, a Keiko Fujimori, ya que estamos de moda con las elecciones. Keiko Fujimori, a ver, denme datos cuantitativos de Keiko Fujimori. Inventen, no hay problema. Yo le doy un ejemplo, ¿ya? Un dato cuantitativo de Keiko es, de repente pesa 80 kilos. ¿Qué otro dato Está en cuantitativo? Es una reclusoria, maestro. Ya, pero eso sería cualitativo, ¿ya? Porque ya estás dándole una cualidad, ¿no? De repente no es honesta. Pero ahorita estamos en ejemplos cuantitativos. ¿Eh? Por ejemplo, Keiko Fujimori es una mujer, tiene que tener edad, tiene que tener talla, tiene que tener peso, tiene que tener una talla de calzado, ¿no? Color de piel. O sea, color de piel puede ser amiguera, puede ser corrupta, puede ser fría. De todos esos conceptos que nos he dado, a ver, denme ejemplos de cuantitativos y ejemplos de cualitativos. Y vamos a Que empezar todo por el dinero del Perú. Mira, ya Elena se está desviando un poco del tema. A ver, muchachos, cuantitativo. Cuantitativo, datos cuantitativos de Keiko. Tiene mucho dinero. Bien, mira, Isaida dice 45 años.
ese es un dato, un ejemplo cuantitativo, porque me está cuantificando, ¿no? 45 años. ¿Qué más? Tiene 2 hijas. Claro, cantidad de hijos, también es dato cuantitativo. Tiene 2 perritas. También la cantidad de mascotas. La talla, 1,60, muy bien. Profe, es japonesa. Claro, pero japonesa ya sería cualitativo, ya no sería cuantitativo, porque la nacionalidad no se puede contabilizar, ¿no? Más bien es una cualidad. Corrupta, obviamente, es una cualidad. Se quedó con el millón. Entonces ya más o menos me capta la idea, ¿verdad? Cuando digo que es cuantitativo. Tiene muchas propiedades, maestro. Claro, su riqueza es cuantitativa, ¿no? Se puede cuantificar. Se puede llegar a tener, a indicar que tiene 2 millones, 3 Tiene millones. varios 5 millones. hermanos. Tiene varios hermanos. Claro, cantidad de hermanos también es cuantitativo. Entonces, con esto creo que ya estamos afianzando, ¿verdad? Cuando es cantidad, cuantitativo. Y cuando es una cualidad o una característica, se clasifica como cualitativo. Claro, cantidad de empresas a su nombre también es cuantitativo. Entonces, eso ya a nosotros nos es fácil porque ya en el ciclo pasado lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Hemos visto enfoque cuantitativo y cualitativo, hemos visto inclusive ejemplos, tesis, hemos revisado varias tesis, como que ustedes ya están en un nivel con el que ya nos podemos entender mejor. ¿Ya? Entonces, regresando al método científico, habíamos dicho que se subdividía, ¿no? Y siempre en cualquiera de los enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, siempre empezaba con la observación, ¿sí? La observación es la que da inicio a una investigación. ¿Por qué? Porque cuando tú observas, ¿qué es lo que identificas? Cuando tú ves con el ojo crítico, ¿qué encuentras? Deficiencias, ¿no? Siempre van a encontrar deficiencias con el ojo crítico, que se pueden mejorar o se pueden corregir, o también que se pueden aplaudir, ¿no? De repente no encuentran deficiencias, sino encuentran cosas que pueden copiar, ¿no? Cosas que pueden llevar a otro lado. Pero siempre van a empezar ese ciclo por la observación. Una vez que ustedes observan, ¿qué es el siguiente paso? El planteamiento del problema, ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes hacen la pregunta, ¿cómo voy a arreglar esto? Y ese cómo voy a arreglar esto se responde con la hipótesis. ¿Sí? ¿Qué es mi hipótesis? Es la solución que yo le voy a dar a mi problema. Exacto, buscar la solución. Y una vez que tengo mi hipótesis, ¿qué me toca hacer? Tengo que probarlo, si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Si es verdadera, quiere decir que mi hipótesis está en lo correcto, ¿no? Y que mi investigación está yendo en buen camino. ¿Y qué pasa si mi hipótesis es nula, no es correcta? ¿Qué pasa con mi investigación? ¿Vale o no vale? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale o no vale cuando demuestro que mi hipótesis no está en lo correcto? Se anula, fraude. Sí, es válido. Vale, exacto, exacto, vale, Eliana. Ojo, no es un fraude. Vale, ¿por qué? Porque al seguir todo el ciclo, al usar el método científico, digamos, tu hipótesis, ¿qué puede ser tu hipótesis? A ver, mi hipótesis puede ser validar que el uso de las tablets influya o ayude a que los niños de 4 años incrementen su aprendizaje. Entonces tu estudio de investigación y al final sale que no influye en nada de las tablets en los niños. Entonces tu hipótesis, tu investigación ya no sería sobre cuánto influye, ¿no? Sino de qué manera no influye. Solamente cambia niegas nada más tu hipótesis y tu investigación. Cambiar de términos nada más, maestro, entonces. Así es, así es. ¿Por qué? Porque tú para llegar a esa conclusión has hecho toda la dinámica, ¿no? Has observado, aprendido tu hipótesis, has hecho tu experimentación, tu cuaderno diario, tus fichas, todo lo que hemos visto el siglo pasado y llegas a una conclusión.
Y esa conclusión es válida, ¿no? Por eso que si tu respuesta es no, simplemente cambias, niegas el título de tu investigación y es válido. Entonces, luego de experimentar, llegas al análisis de los datos, ¿no? Ahí vas a hacer toda tu agrupación, vas a agrupar por niños de edades, por temas, por cercanía, por lugar de residencia, por sexo, y luego lo vas a analizar, ¿no? Y vas a sacar tus conclusiones. Entonces, eso es lo que hemos visto el ciclo pasado. Aquí ¿qué dice Marta? Se comprueba, no es verdad la hipótesis en revistas. No, hemos comprobado algo, claro, hemos comprobado algo, así es. Hipótesis mejorar más, Diana Rojas. Bueno, no entiendo bien la idea de los chats. Muchachos, traten de ser coherentes en la escritura, por favor. Bueno, vamos a ver. El método científico comprende, ya lo hemos visto, enfoque, cuantitativo, cualitativo y mixto. El mixto no lo hemos visto a detalle el ciclo pasado, pero en resumen es lo que su nombre indica, no es un mixto. O sea, es una investigación que tiene tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que en su conclusión van a haber números, porcentajes, y también van a haber explicaciones de características, ¿no? Ahora, la investigación cuantitativa y cualitativa son hasta ahora las mejores formas las mejores formas diseñadas para la humanidad para investigar y generar conocimientos. Eso lo dijo Robert Hernández Sampieri. Ahora, vamos a revisar este cuadrito donde vamos a ver la diferencia que hay, ¿no?, entre cuantitativo y cualitativo, para ir ya reforzando este tema. A ver, ¿qué dice el cuadrito? Cuantitativo. ¿En qué medida la aplicación de Aprende en Casa influye en el nivel de educación de los niños? ¿Sí? De educación inicial. ¿En qué medida? Versus el cualitativo. En el cualitativo diría, ¿cuál es la actitud que tienen los niños a nivel nacional frente al aprendizaje en el hogar? Sí, mira, mientras que en el cuantitativo quieres medir, ¿no? ¿En qué medida la aplicación de Aprende en Casa influye? ¿En un 20%, en un 50%, en un 100%? Mientras que en el cualitativo dice, ¿cuál es la actitud que tienen los niños? O sea, la actitud, lo rechazan, lo reciben bien, les es indiferente, los estresa, los incomoda, les alegra, les divierte. Entonces, ven que las formas de medir son distintas, ¿no? Por el siguiente ejemplo, ¿en qué medida el uso de videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento en los alumnos de la institución educativa 2040 de San Juan de Lurigancho? ¿En qué medida el uso de videos educativos? ¿Y cómo será el resultado de eso, no? La medida es que el 20% de los alumnos han incrementado su rendimiento con los videos educativos, o el 50% de alumnos ha rechazado o no les es indiferente el uso de los videos educativos. ¿No? Siempre que dicen en qué medida, ya es obvio que es cuantitativo, ¿no? Porque el resultado va a ser algo numérico. En un cualitativo, ¿cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de videos en sus sesiones de clases? ¿Cómo lo perciben? ¿Lo perciben bien? ¿Lo perciben mal? ¿Lo rechazan? ¿Les agrada? ¿Les incomoda? Entonces ya son cualidades, ¿verdad? Ya no hay porcentajes, no hay números. Acá Alejandra dice, ¿es positiva o negativa? Si desean pueden levantar la mano, claro. Pueden levantar la mano, muchachos, o escribir en el chat, que acá siempre estoy viendo el chat cuando hay un nuevo comentario. Ya, este cuadrito, resumen. Yo sé que ustedes se acuerdan de este cuadrito resumen, porque el ciclo pasado lo hemos visto casi todas las clases.
A ver, ¿quién se anima a decirme los 10 pasos del enfoque cuantitativo? Bueno, cuantitativo todavía no, ya el ciclo pasado lo hemos visto, pero rápido. Para el cualitativo mejor vayan preparándose, ¿ya? Ahora, la principal diferencia de un cuantitativo era que en la fase 3, ¿verdad? Acá. ¿Qué pasaba en la fase 3? Nosotros revisamos la literatura, ¿sí? ¿Se recuerdan de la clase que hicimos cuando revisamos la tesis de justamente la aplicación de tablets para niños de 3 años? ¿Se recuerdan? Si eso lo hacían del enfoque desde el punto de vista cuantitativo, ustedes primero tenían que, bueno, ya tenían la idea, ¿no? Las tablets. El planteamiento del problema era ver en qué medida ayudaba al uso de las tablets en los niños de 3 años. Y pasaban a la siguiente etapa, que era la revisión de la literatura. ¿Ya? Y acá, ¿qué tenían que revisar? ¿Qué temas tenían que revisar ahí? Si estamos hablando de que vamos a ver en qué medida influyen las aplicaciones en las tablets para lógico-matemáticos, para el aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años. ¿Qué tenían que ver como literatura ahí? De cajón tenían que revisar, ¿qué cosa? Primero que nada, las aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones en el mercado había para que puedan usar los niños de 3, 4 y 5 años? Luego de eso, ¿qué tenían que ver? Tenían que ver la psicología de los niños, ¿verdad? Los famosos, los niños que nacen ahora ya pues son los famosos neocientíficos, o sea, que nacen ya con la habilidad de manejar celulares, de manejar laptops, tablets, sin necesidad de leer el manual. Entonces, toda esa literatura ustedes tenían que revisar. Y no podían pasar a la fase 4 si es que no tenían toda la literatura, ¿sí? Esa era una de las principales características de un enfoque cuantitativo, que los pasos son consecutivos. Como ustedes ven acá en la diapositiva, todos los pasos son uno a continuación del otro. No, que profesor, pero yo de la fase 3 estoy recién de 100 libros, solamente leo 20, pero ya quiero ir a la fase 4. No se puede, no puedes. Si tú tienes 50 libros identificados, tienes que leer los 50 para pasar a la siguiente fase. Pero no, profesor, ya voy a leer solo 2 libros y me paso a la fase 4. No puedes. El enfoque cuantitativo es así, ¿no? Restricto. Así de sistemático, así de metódico. No puedes saltarte en los pasos. Entonces, recién cuando leas tus 50 libros, vas a recién ir a la fase 4, que es la visualización del alcance de estudio. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba en un cualitativo? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era la revisión de la literatura en un cualitativo? Era en cualquier parte de la etapa, en cualquier etapa de la investigación. ¿Sí? No era tan restrictivo como el cuantitativo. ¿Ya? Pero sí tienen casi los mismos pasos, idénticos pasos, salvo el paso 4, ¿sí? El paso 4 y el paso 5, ¿no? Que son diferentes, porque ahí en el cuantitativo sí se tiene que definir variables. Entonces, una vez que ustedes definen el alcance del estudio, van a la elaboración de hipótesis, definición de las variables, pasan al desarrollo del diseño de investigación, que también en el siglo pasado lo hemos visto bastante, luego seleccionan su muestra, recolectan datos, analizan los datos y finalmente obtienen su resultado. Entonces, en el enfoque cuantitativo tenemos 10 fases, ¿sí? Eso sí, recuérdense bien, hay 10 fases. Y teníamos el siguiente enfoque, que es el enfoque que más se adopta en temas educativos, con la misma naturaleza en la que se da, ¿no? Este es el enfoque cualitativo. A ver, acá sí vamos a hacer un recordaris con todos, ¿ya? A ver, acá están escribiendo en el chat. Rosalinda, el contexto. Idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño de estudio, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, recopilación de datos, interpretación, resultados y elaboración del resultado final. Ya, me parece que Rosalinda nos ha mencionado el cualitativo, ¿no? Que son 9 fases. Aquí está. Exacto.
Gloria, 9 fases, claro, las 9 fases son del cualitativo. Ahora vamos a recordar las principales fases entre todos. Ya ves qué bien muchachos, me alegra que sí se recuerden cuántas fases son del cualitativo. El ciclo pasado lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? A ver, la fase 1 es la idea que creo que ya todos sabemos cómo nace, ¿no? De la observación. Luego viene el planteamiento del problema, donde ustedes formalizan la interrogante, el problema a solucionar. Luego viene la inmersión inicial en el campo, ¿sí? Ya, acá sí les quiero consultar, a ver. Cuando vimos la inmersión inicial en el campo, ¿a qué nos referíamos? ¿Se recuerdan? ¿Qué hacíamos cuando llegamos a En el la aula. En el aula. Así es, en el aula. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en el aula? Porque ¿A quién va a ir dirigido, profesor, la investigación que estamos realizando? Tendríamos que averiguar en base a edades, en base a cantidades también, y el ámbito social y educativo del niño o del niña. Claro, eso es correcto, ¿no? Y siempre dijimos que todo eso se desarrollaba en el aula, ¿por qué? Porque siempre el problema o la observación que nosotros íbamos a realizar era justamente cuando estábamos dictando una clase, ¿no? Tú estabas dictando en clase y te percatabas pues que de repente las carpetas están en mal estado, ¿no? Y el alumno con una carpeta en mal estado no se concentra bien, se distrae. Entonces ya tenías una observación, ¿no? Ahí lo más fácil es pues cambiar el mueble, ¿no? Cambiar el escritorio. O de repente captabas que tenías en tu grupo mayor porcentaje de alumnas que alumnos, y de repente al final las alumnas imponían a los alumnos, como que los sometían, y eso bajaba el rendimiento de los alumnos, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre lo que observaban estaba en el aula. Entonces, cuando esa inmersión inicia en el campo, es justamente la inmersión, es cuando ustedes entran al aula e identifican el problema. Y cuando pasamos a la etapa 4, que era la concepción del diseño del estudio, ahí vimos que habían 5 diseños de estudio, ¿verdad? Y de esos 5 diseños, donde estaba el narrativo, estaba el fenomenológico, investigación, acción, Profesor, ¿sí? ahí era, siempre dijo que iba a hacer investigación-acción, si no me equivoco. Claro. ¿Por qué les comenté que, bueno, en realidad no siempre, ¿no? Sino que es lo más usado. Lo más común, exacto. Claro, ¿por qué? Porque si recordamos, investigación-acción es un diseño de estudio. ¿Por qué era el más usado? Porque justamente lo que hacía era que ustedes investigaban, pero también hacían parte de esa investigación, actuaban. Por eso que el término es investigación-acción. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estaban haciendo su investigación, ustedes formaban parte de los juegos dinámicos, parte de las entrevistas, hacían parte también de colaboradores, ¿no? Se recuerdan que también mencionamos que cuando ustedes podían hacer o hacían sus sesiones, podían invitar a un colega, podían invitar al director. Entonces, ahí es donde sale el término de acción, ¿no? Por eso que este diseño es investigación-acción. Y es el que más se usa en salones de clase. Por eso que es el más usado. En docencia, ¿verdad? Porque ya en otras ramas, medicina, leyes, ingeniería, agricultura, ya el enfoque cambia, ¿no? Cambia, porque ya no, en algunas ramas ya no se interactúan, ¿verdad? Tú no, en la agricultura no interactúas con personas, ¿no? Más interactúas con el campo, con el clima. En medicina sí interactúas con las personas, pero más con sus enfermedades. Igual en leyes. Entonces, para nuestro caso es docencia, lo que más se usa es investigación-acción, por la misma naturaleza del entorno o del campo donde nosotros desarrollamos las actividades. Ya, entonces,
Luego de que nosotros decimos, yo voy a hacer investigación-acción, profesor, soy docente, a mí no me hago problemas, el narrativo, el experimental, para mí no es, yo voy a investigación-acción, es lo que me han enseñado, es lo que sé hacer. Ya, chévere, ustedes lo han identificado. Entonces, luego de eso pasan a la siguiente etapa, ¿no? La fase 5. Y en la fase 5, ¿qué se hace? Definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Eso también era facilita, ¿no es cierto? Porque la muestra inicial, ¿quién era? Su grupo de alumnos, ¿verdad? Que por lo general siempre era el mismo salón, todos completos, ¿no? Si eran 20 alumnos, los 20 alumnos formaban parte de la muestra inicial, ¿no? Si eran 15, los 15, ¿no? No se excluían. Es más, hasta de repente, si ustedes son más ambiciosos, pueden tener 2 o 3 aulas, ¿no? Donde pueden hacer todos esos su muestra inicial. Es más laborioso, sí, pero hacer un solo aula también es válido, ¿no? Luego de eso pasábamos a la etapa 6, que era la recolección de los datos. ¿Y cómo se recolectaban datos? ¿Recuerda? En forma anónima, maestro. No se daban los datos de los niños. ¿nombres? Nuestras libretas. Claro, ya ves. Cuaderno de campo. Cuadros estadísticos. Nuestros apuntes. Cuaderno de campo. Cuaderno de campo. Claro. Qué bueno, muchachos. Me alegra que ustedes se recuerden. Ya me están llenándome de orgullo que ustedes sí recuerdan lo que hemos hecho. Y lo que han hecho todos está en lo correcto, ¿sí? Porque cuaderno de campo, entrevistas, formatos de checklist, formatos de asistencia, el formato de las sesiones, son documentos con los cuales ustedes van a recolectar datos. Y de ellos, el más importante, a lo que mencionó Eliana antes que me olvide, los formatos son anónimos, ¿no? Porque recuerden que ahí van a ir los nombres de los niños. Y su publicación, su investigación va a ser de acceso público, ¿no? Entonces tiene que, como son menores de edad, se tiene que guardar la mayor discreción posible. Por eso que no se pone el nombre. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes tenían un alumno, por ejemplo, Juan Pérez, no ponían Juan Pérez, ponían C1. Ya sabían que ese era el alumno 1. ¿No? Entonces, y así iban poniéndole C2, C3, C4 por cada alumno diferente. Y el de todos estos... También nos dijo usted, profesor, que también no se podría usar el nombre porque algunos padres no podían permitir, ¿no? Que lleven los datos que estemos recolectando tengan el nombre del niño o niña. Claro, así es, así es. Eso también, cuando ustedes indican que es anónimo, también el padre está con más confianza, ¿no? Porque algunos padres son muy celosos con la información de sus hijos, ¿no? Y Entonces, también profesor, nos dijo que para eso también tendríamos que pedir primero permiso a los papás y tendría que firmar un acuerdo, ¿no? También. Así es, exacto, así es, así es. Siempre ustedes cuando van a hacer una investigación, tienen que informar pues al director, porque es el dueño de casa, tiene que saber qué están haciendo en su casa, y también a los padres de familia que son los apoderados de los niños. Ustedes no pueden mandarse solitos a hacer una investigación, porque el director con la autoridad que tiene los puede poner un tope, un stop, un freno en seco. Y los papás con más razón, ¿no? Hasta se pueden ganar un lío de repente. Por eso que cuando ustedes hacen una investigación formal, muchachos, siempre tienen que hacerlo con el consentimiento de los papás y del director. Y con eso trabajan tranquilos. Nadie les va a molestar. ¿Ya? Pero hay algo que sí, en esta etapa de recolección de datos, lo mencionamos bastante el ciclo pasado, que era el cuaderno de campo, ¿no? El cuaderno diario. Ese cuaderno diario que la mayoría de ustedes lo ha mencionado, es la herramienta del día a día, es el pan del día a día. ¿Por qué? Porque en ese cuaderno ustedes que apuntaban, como un diario, ¿verdad? Todos nuestros avances, todo. Así es, así es. Por ejemplo, si ustedes decían, el día 1 tengo planeado hacer una dinámica de grupo con los niños y luego hacerles una entrevista individual. Entonces, ¿qué apuntaban en su cuaderno de obra? En su cuaderno diario, ponían día 1, 8 de la mañana, entrevista al alumno 1, Juan Pérez. Le voy a hacer 5 preguntas, las cuales estas son: ¿qué edad tienes?
dónde vives, cómo calificas a tus padres, buenos, malos, y todo eso lo que ustedes desarrollaban iba escrito en ese cuaderno, ¿sí? Era como un cuaderno diario, como un cuaderno de bitácora. ¿Por qué? Porque ese cuaderno más adelante va a ser el sustento de su tesis, de su investigación. Si por haber un día ustedes presentan al director, ¿no? Director, he hecho este análisis con este resultado. Y el director te va a decir, a ver, profesora, ¿y cómo sé que lo que está escrito acá es real y no lo ha inventado usted por su conveniencia? Y que dices, no, espera un ratito. Sacas tu enorme cuaderno diario, ¿no? Aquí está. Tal fecha, tal día, he hecho esta actividad, acá he firmado yo y acá está la firma de un colega que valida que esta información la levanta en campo y no lo está inventando. Así se trabaja, muchachos. Así es la forma correcta. Y no solamente en investigación, ¿eh? En cualquier tema que ustedes hagan, en su comunidad, en su trabajo, en su familia, como dicen, papelito manda, ¿no? Con eso no hay pierde. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, una vez que ustedes recolectan datos en la fase 6, vamos a la fase 7, que es el análisis de los datos. Y para analizar los datos, lo que tenemos que hacer es simplemente agrupar, ¿no? Ya les he dicho que análisis es sinónimo de ordenar, agrupar. ¿Por qué? Porque dio análisis, agrupo en niños de 3 años, grupo de 4 años, grupo de 5 años. Y según mis formatos que he desarrollado, los agrupo. Pasaron la prueba, no pasaron la prueba, son indiferentes, etc., ¿no? Ahí son la etapa 7 es la etapa más fresh, digamos, ¿sí? Porque es ya simplemente agrupar, ordenar. La etapa más laboriosa es la fase 6, porque esa fase 6, cuando tú levantas datos, tienes que pasar un tiempo considerable, ¿no? Porque la data tiene que ser lo más realista posible. Entonces, en una sesión no lo vas a lograr, ¿no? En 2 sesiones tampoco. Ya empieza a ser representativo a partir de la tercera, cuarta, sexta sesión. Y eso lo corroboramos en las tesis que hemos revisado, ¿no? La tesis que hemos revisado el siglo pasado, había una que tenía solo 9 sesiones. Si hablamos de una sesión por semana, está hablando de 9 semanas. Prácticamente dos meses, ¿no? 2, 3 meses. Y con ese tiempo de investigación sustentó su tesis, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Un tiempo récord, digamos. Entonces, luego que ustedes analizan, van a pasar a la fase 8, que es la interpretación de los resultados. Donde ustedes van a poder, luego de agrupar, van a poder tomar la decisión si es que su hipótesis era correcta o no. ¿Sí? Si finalmente las tablets ayudaron o no ayudaron. Y en esa investigación recuerdan que sí, las tablets, el uso de las tablets incrementaba el aprendizaje en la mayoría de los niños, no en todos, no era al 100%, pero sí era más o menos un 70, 80%, ¿no? De los 5 niños que al inicio perdón, de los 20 niños, 10 o 12 eran indiferentes, pero con las tablets ese valor se incrementaba, ¿no? Ya se incrementaba en 14, en 15, o sea, se notaba la diferencia. Y finalmente, todos esos resultados, ¿dónde los plasmo, muchachos? Todas las 8 fases. Al final, ¿dónde se visualiza? ¿Dónde lo puedo ver? Luego de hacer toda mi investigación. En la fase 9. Claro, ¿y la fase 9 qué hago? La elaboración del reporte. El informe, profesor. El resultado del tesis. Así es. En el punto 9 era la tesis. El punto 9 era mi tesis. ¿Sí? Y la tesis, como yo les dije el siglo pasado, muchos de los investigadores cuando llegan a la fase 8, cuando interpretan el resultado y dan con que su hipótesis es todo lo correcto, ya se tiran al abandono, ¿no? Ya dicen, ya mi tesis está hecha, he demostrado mi hipótesis, ya nadie puede contra mí. Y cuando su asesor le dice, ya, muéstrame el borrador, muéstrame tu avance.
Ahí recién empiezan a recolectar toda la información que han hecho en los 8 pasos y recién empiezan a redactar, ¿no? Marco teórico, mi hipótesis, mis objetivos, mi enfoque del diseño del estudio, toda mi metodología, mis fichas, mis actividades, y todo eso, muchachos, requiere de bastante redacción. Una tesis que hemos visto, la mínima cantidad de hojas, ¿cuánto es? Habrá sido 60 hojas, la mínima, ¿no? Y máxima hemos visto creo que hasta 120, 200 hojas. Y esas hojas no se tipean solas. Lo que va en las hojas tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia, tiene que ser entendible. No es copiar y pegar de internet, de un libro, ¿no? Justamente por eso se desarrolla este curso, ¿no? Hay una parte que se hace del marco teórico, que justamente este ciclo lo podemos mencionar, cómo hacer la parte del marco teórico. Inclusive lo hemos mencionado el ciclo pasado. Y esa parte de redacción, si es que no lo controlan bien, si se le escapa de las manos, a veces se dilatan. A veces yo digo, mi tesis lo he hecho en 5 meses, toda la fase, planteamiento, resolución de datos, interpretación. Ya en 5 días lo tipeo. No es así, muchachos. Ya hasta ahorita no he conocido a alguien que en 5 días haya tipeado su tesis. No existe. A ver, un tiempo estándar que yo por experiencia puedo decirle que demora en redactar una tesis. Oscila entre, siendo dedicación exclusiva, 3 meses, a la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas, ¿qué es? Que uno trabaja, que uno tiene que hacer cosas en la casa, tiene que hacer cosas fuera, no se dedica exclusivamente 100%, la realidad es que eso demora 6 meses a 1 año. ¿Sí? Entonces, si yo voy a esperar a terminar mi carrera para hacer todo esto es investigación y después hacer mi redacción, imagínense que pasará 2 años, ¿no? Y eso es que si son constantes, ¿eh? Porque si alguno avanza y dice, no, sí lo hago, espera fin de mes, medio año, siguiente año, y cuando quieren redactar ya ni se acuerdan, ¿no? O han perdido el cuaderno de diario, el cuaderno de campo. Las cosas hay que hacerlas en el momento, muchachos. Y la parte 9, como les comento, que la mayoría de investigadores subestima, porque cuando llegan a la fase 8 se alegran y descuidan la fase 9, es importante. Tienen que saber que la redacción de la tesis es muy importante. ¿Sí? La ventaja que ustedes tienen ahora es que el Word les ayuda, ¿no? Si ustedes se equivocan en un tilde, se equivocan en una Z, en una S, una X, el Word les va a ayudar. Pero aún así, el Word también no es 100% infalible, ¿no? Van a ver, si no son palabras, frases, que el Word no lo va a identificar y van a estar mal escritas, o no van a tener sentido, o no van a ser gramáticamente correctos. Y todo eso lleva una revisión, muchachos. ¿Sí? Siempre dense un tiempo, sepan que la redacción en la fase 9 tiene bastante tiempo y deben de incluirlo. ¿Ya? Entonces, ese era el enfoque cualitativo, ¿sí? Que me da gusto que todos ustedes sí lo tienen bien identificado. Bueno, acá en la diapositiva le vamos a hacer una vista rápida, calculando el tiempo que nos queda, 24 minutos, sí tenemos tiempo todavía. Acá hay más ejemplos. Déjenme ver si son full ejemplos. Para poder distinguir entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Sí, son bastantes ejemplos. Entonces vamos a ver uno de ellos hasta donde nos alcance el tiempo, porque ya lo demás ustedes lo dominan bien y si es que tienen algo, esta diapositiva saben que está en la plataforma. A ver, por ejemplo, a ver, enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo. Desde el punto de vista, a ver, de la objetividad. El enfoque cuantitativo busca ser objetivo, ¿sí? Mientras que el enfoque cualitativo busca ser o admite subjetividad. A ver, desde el punto de vista lógico. A ver, en el chat, no había leído en el chat, a ver, ¿qué dicen en el chat los muchachos?
Informe de tesis con el asesor. Así es. Claro, no se olviden que ustedes cuando ya formalicen su tesis, van a tener un asesor. Y ese asesor es el que les va a guiar, va a ir de la mano con ustedes, y es el que finalmente va a tener la chamba de revisarle la tesis. No solamente va a revisarla desde el punto de vista de forma. Cuando digo forma, ¿a qué me refiero? Justamente párrafo, sintaxis, gramática, tamaño de página, índice de figuras, índice de cuadros, de bibliografía. No solamente le revisa eso, sino también le revisa cómo están haciendo su investigación, que es el fondo. ¿Veis? Si lo dejan todo por confiado, sí, pues, así es. Así es. Cecilia Rivas dice 50. 50, no sé a qué se refiere a Cecilia. De repente lo mencionó cuando estábamos hablando sobre algo ya y puso solo el número. Y a ver, desde el punto de vista lógico, que busca el enfoque cuantitativo. Se aplica la lógica deductiva, de lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. ¿Sí? Esta lógica deductiva la usan más las ciencias naturales, ¿no? La matemática, la física. Es más, porque es más más de número, más de cantidad, ¿no? Justamente por eso es que se aplica cuantitativo. ¿Y qué dice el cualitativo? Desde el punto de vista lógico. Se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general, de los datos a la generalización, no estadísticas y la teoría. A ver, ¿y esto concuerda con lo que hemos visto o no? Cuando hablamos de inductiva, de lo particular a lo general. En un salón de clases, muchachos, un salón de clases de niños de 3 años, eso es un evento particular, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese salón de clases de 10 niños, esos 10 o 15 niños son únicos en el mundo. No hay 15 niños que se repitan igualitos que ellos, no existe. No es como comprar latas de atún, ¿no? Que las 10 latas son idénticas, pesan igual, miden igual, tienen la misma cantidad. Pero cuando hablamos de personas, cuando hablamos de niños, ustedes en su aula, esos niños van a ser únicos. Nunca va a haber niños duplicados. Entonces es un evento particular, es un evento único, que no se repite. Y cuando ustedes investigan lo que ocurre en esa aula, ustedes van a concluir, ¿no? Van a concluir algo. Y ustedes pueden generalizarlo. Por ejemplo, el de las tablets, ¿no? En las tablets concluíamos que efectivamente sí era a favor del niño que ha incrementado su aprendizaje. Entonces, como ustedes lo han hecho en un grupo pequeño y le ha funcionado, ustedes pueden generalizar, ¿no? Yo digo, en mi salón exclusivo de 20 niños he mejorado y tengo la seguridad de que al implementarlo en otros salones, a pesar que son niños distintos, con realidades distintas, sé que les va a ayudar porque en mi caso particular me ha funcionado. Si me funciona a mí, si le funciona a mi colega, le funciona a mi otra colega, le funciona a mi otra amiga que está en Chachapoyas, que está en Zaposoa, le funciona, yo puedo generalizar. Ah, entonces las tablas le funcionan a todos los niños de 3 años. Eso es el método inductivo, de lo particular a lo general. ¿Sí? Y está demostrado, ¿no? Está acá desde el punto de vista lógico. Melissa Leonardo dice, cada uno es diferente. Así es, muchachos, cada uno es diferente. No hay nadie que se repita. No es como las figuritas de un álbum que se repiten y se intercambian. Todos son únicos. ¿Qué más? A ver. Fenómeno, posición personal de investigador. ¿Qué más hay? Ah, ya. A ver, esta parte de acá. Papel de la revisión de la literatura. En el enfoque cuantitativo, la literatura representa un papel crucial. Guía a la investigación, es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. Por eso que mientras no termines esta etapa no puedes ir a la siguiente, ¿no? Ahora, aquí en el cualitativo. La literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso
en ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. ¿Qué quiere decir? Y también es la ventaja de un enfoque cualitativo, ¿no? Si yo, en el tema de las tablets, digo, a ver, quiero saber en qué modo afectan las tablets a mis estudiantes, no tengo que leerme toda la documentación de las tablets ni la psicología de los niños. Yo de frente puedo ir y darle la tablet al niño. Mira, toma, a ver, juega con esta app. Y yo según eso veo que ha desarrollado, identifica números, cantidades, ya se sabe los números, sabe operaciones, de repente suma, resta, quién es mayor, quién es menor. Y en ese proceso yo digo, pero hay una aplicación en especial con que los niños se identifican. Entonces voy a investigar esa aplicación. ¿Se dan cuenta? Es recién cuando estás en la plena toma de datos, te das cuenta que hay una información que tú no habías mapeado al inicio. ¿Sí? Era imposible saber al inicio, pues, ¿no? Tú no vas a saber que el niño jugando una aplicación iba a preferir una aplicación que otra. A eso se refiere con el enfoque cualitativo. Por eso es que la literatura en el enfoque cualitativo está en todas las etapas, porque en cada etapa vas a encontrar algo nuevo que te va a llamar la atención, que vas a necesitar investigar. ¿Sí? Y esa es la principal diferencia también entre un cualitativo y un cuantitativo. A ver, vamos a ver otra más. El diseño también lo hemos visto. La muestra también lo hemos visto. La naturaleza de los datos también que hemos visto que en cuantitativo son numéricos y en el cualitativo son datos cualitativos, ¿no? Acá miren, tipo de datos. En el cuantitativo son datos confiables y duros. En inglés, hard. ¿Por qué dicen que son duros? Porque al ser números, son fríos, ¿no? Son rígidos. Ahí no hay la posibilidad de que no, como que puede ser y no puede ser no, ¿no? Ustedes saben, la matemática es fría, ¿no? La matemática es fría. O bien es positivo o bien es negativo. No hay intermedios. Por eso que es el término duro, ¿no? O sea, los ingleses a esas situaciones le dicen hard, duro. ¿Y qué pasa con el cualitativo? Los datos son profundos y enriquecedores. En inglés, soft. Soft es suave, ¿no? ¿Por qué son profundos y enriquecedores? Porque aquí manejamos conceptos. Aquí sí puede haber términos medios. Y se puede llegar a ser sensible a los conceptos, ¿no? Porque acá podemos hablar de ternura, de cariño, podemos hablar de malo, perverso, corrupto, ¿sí? Por eso que son términos profundos. A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? Forma de datos para analizar. Proceso de análisis de datos. Sí, pues. Bueno, en análisis de datos, en los cuantitativos sí se llega a usar software, ¿no? Software para analizar datos. En el cualitativo no. Ese de repente tengas un punto a favor, ¿no? Principales criterios, presentación de resultados. Ya, este también, ¿no? La presentación de los resultados. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, siempre vas a tener resultados en tablas, diagramas, modelos estadísticos, formato de presentación es relativamente estándar, así como ves acá el amiguito, ¿no? Siempre en un cuantitativo te vamos a dar así, un esquema, un diseño, un gráfico que te resume su investigación. Pero en un cualitativo no se puede hacer eso, ¿no?
En cambio, en un cualitativo, ¿qué se muestra? Se muestran narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías, mapas. ¿Recuerdan esta investigación de esta doctora donde ella ponía, pues, ¿no?, la entrevista que le hacía a los niños, ¿no? Tenía una niña que tenía problemas, ¿no?, para hablar, ¿se recuerdan? Y ella implementó canciones, implementó danzas, y la niña empezó a mostrar mejoras, ¿no? Y eso no se puede cuantificar en un diagrama, pues, no se puede poner un número. Eso se tiene que poner como un texto, ¿no? A ver, ¿qué más, muchachos? Bueno, creo que hemos revisado todo. Acá hay más descripción para que ustedes puedan revisarlo. Pero yo creo que ya sí estamos cubriendo el tema de hoy día. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación, algún aporte, algún comentario? Tienen el chat a su disposición. ¿No tienen consulta, muchachos? A ver, ¿qué dice acá Lady Parco? A ver, profe, una pregunta. ¿Nosotras ya podemos hacer las tesis? Claro. Miren, lo ideal es que, o lo normal, lo comúnmente, es que el alumno que esté en séptimo ciclo ya debe empezar a elaborar su tesis. Porque justamente son 3 ciclos antes donde ustedes tienen tiempo suficiente para poder redactarlo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que lo pueden iniciar antes. Y justamente el objetivo de estos cursos de investigación, ¿por qué empiezan desde el primer ciclo? Primero, que el alumno tenga conciencia, tome conciencia de que investigando es donde va a llegar a demostrar los 5 años de carrera que ha hecho, ¿no? Va a demostrar que realmente es un docente, un licenciado. Y no solamente es en la carrera de docente, no es en todas las carreras, ¿no? Todas las carreras profesionales se titulan con tesis. ¿Por qué? ¿Y por qué se titulan con tesis? Porque es la manera de demostrar que han aprendido, ¿no? Que los 5 años no han pasado en vano, que han obtenido el conocimiento necesario para salir de esa casa de estudio y empezar a ejercer su profesión, ¿no? Sino, ¿cómo demuestran, no? ¿Cómo demuestran ustedes que saben? Un mecánico que arregla carros, ¿cómo demuestran que sabe arreglar carros? Cuando lo llevas el carro. Cuando ya arregla el carro. Claro, ¿no es cierto? Y él, para que arregle el carro, ¿acaso lo va a hacer golpeando el carro? ¿Le va a echar agua al carro? No, él tiene que saber qué herramienta. Todo, qué herramienta le Exacto, no va a tiene que ser. usar y qué es lo que le falta, qué pieza le falta. Así es, así es. Así como el mecánico tiene que saber todo eso para arreglar un motor, un profesional tiene que saber todo en el caso del docente, todos los cursos que lleva son sus herramientas para que cuando él ejerza la docencia pueda hacerlo de la manera más correcta, ¿no? Eficiente, óptima. ¿Y cómo demuestras eso al mundo o a tu institución? Cuando tú haces tu tesis, ¿no? Ahí demuestras. Entonces, desde el primer ciclo, la idea es que ustedes tomen conciencia a qué nos referimos, y a medida que van pasando los ciclos, eso se va a ir reforzando, ¿sí? Y llega el momento en que ustedes van a optar por hacer su tesis, y ya van a tener las herramientas, ¿no? Van a tener los términos, los conceptos, más todos los cursos que han llevado,
va a ser mucho más fácil para ustedes. Pero pueden hacerlo desde ahora, ¿no? O sea, desde ahora, claro que o sea, en los primeros ciclos se entiende que el alumno recién está conociendo, se está adecuándose, de repente no sabe el tema que va a gustar investigar. Pero si ustedes ya tienen identificado qué tema quieren investigar, desde ahora pueden empezar a armar su tesis, ¿no? Es más, cada ciclo pueden ir avanzando un porcentaje y ya cuando llega el momento de formalizarlo, simplemente sería eso, ¿no? Formalizar, decir, mira, esta es mi tesis, lo he trabajado y solo quiero que me sienten en mi asesor para programar mi sustentación y titularme, ¿no? No hay tope, muchachos. Pueden hacerlo desde ahora, pueden hacerlo el siguiente ciclo, pero lo común, como les digo, es en el séptimo ciclo, ¿sí? A ver, dice acá Alejandra. Profesor, disculpe, en las fases, ¿puede repetir la idea y planteamiento con la inmersión, por favor? Ya, ¿eso del cualitativo o el cuantitativo, Alejandra? Cualitativo, profesor. Ya, a ver. Justo estamos en la diapositiva del cualitativo. El planteamiento con la inmersión. A ver, el planteamiento del problema, la inmersión en el campo. Justo eran las fases 2 y 3. Ya mira, el planteamiento, la idea también, ¿no? Bueno, como les comenté, la idea viene a ser, o viene a surgir de la observación. Cuando ustedes ingresen al aula o al centro educativo, van a, como es un ambiente nuevo, van a percibir, ¿no? Lo que puede ser la deficiencia que puede haber, tanto en la infraestructura, de repente también en los colegas, en la forma de trabajo, en el mismo aula, con los alumnos, con los padres. Todo nace de la observación. Entonces, de ahí, de esa observación van a hacer la idea de mejora. Cuando ustedes identifican la idea de mejora, ¿no? Por ejemplo, algo rápido puede ser pues, que ustedes van al salón de clase y ven que la pizarra está desmoronándose, ¿no? Está que se cae a pedacitos. Y eso obviamente va a mermar, ¿no? El desempeño de la clase. Lo va a rezagar. Entonces ustedes, al identificar ese problema de su observación, hacen su planteamiento, ¿no? ¿Cuál sería mi planteamiento? Reemplazar la pizarra. Yo quiero reemplazar la pizarra, ese es mi planteamiento. Voy a reemplazar esa pizarra. ¿Y cuál sería tu inversión inicial en el campo? Justamente es que el primer día que has entrado, te das cuenta que al escribir en la pizarra, tú quieres dibujar o quieres colorear, y como la pizarra está rajada, está incompleta, está con un hueco ahí, no te deja, ¿no? Entonces, eso en resumen es las tres fases, ¿no? La idea, el planteamiento del problema y la inversión inicial en el campo. Entonces, ustedes, obviamente, salta a la vista, ¿no? Tienes que reemplazar la pizarra y con eso va a mejorar tu desempeño en la clase como docente. Y también el alumno se va a ver beneficiado. Entonces, esas en resumen las tres etapas que me ha preguntado Alejandra. Y ahí también se da cuenta de la literatura existente siempre está relacionada con todo, ¿no? Y ahí, ¿cuál sería mi literatura que yo pueda leer? De repente esa pizarra era la pizarra la verde, entonces yo mejor revisando la literatura veo que la pizarra acrílica es mejor, ¿no? Con plumones indelebles, ¿sí? O de repente sigo investigando y si el colegio tiene recursos, ya no pongo pizarras acrílicas, sino pongo una pantalla, un proyector, ¿no? Ya depende de la literatura y también depende de los recursos con los que cuente la institución. Recuerdan que hablamos siempre también de la factibilidad del proyecto. A veces, este es un claro ejemplo, ¿no? Si el colegio es nacional, no va a tener obviamente recursos suficientes para un proyector, ¿no? Ustedes van a ir al director
con una investigación donde indican que con el proyector van a triplicar el aprendizaje de los niños. Pero para lograr eso se tiene que invertir, o sea, que un proyector está a 6.000, 5.000 soles, ¿no? Y el director va a ver que su presupuesto para ese año solamente es mantenimiento de la pizarra, 200 soles. Entonces su proyecto ya no va a ser factible, ¿no? Ya no es factible desde el punto de vista económico. ¿Sí? Eso es, antes de hacer un proyecto siempre se ve la viabilidad, la factibilidad, para no justamente hacer trabajo en vano. Es importante, muchachos, ¿eh? La factibilidad. Como les mencioné, no solamente se ve en la investigación, se ve, factibilidad lo ves en todo, ¿no? En todo. Si ustedes quieren poner un negocio, tienen que ver si es factible. El local, la energía, el agua, el proveedor, el alquiler, el tiempo, el personal. Todo pasa por la factibilidad. Aquí sí, Zaida. Sí tiene, profesor, cuando al director le interesa el aprendizaje de los estudiantes. Claro, o sea, si es que el colegio tiene los recursos, un colegio particular, por ejemplo, va a tener más recursos que un nacional. Pero eso no implica, a veces hay profesores que estando en el nacional hacen rifas, colectas, para eso también está la PAFA, ¿no? La PAFA también les apoya en esos temas de material educativo, infraestructura. Y lo que dice Isaiah es cierto, ¿no? Hay muchas APAFAs que manejan un buen fondo, manejan buen fondo. Yo conozco APAFAs de mis sobrinas, siendo nacionales, manejan un buen fondo, que implementan su centro de cómputo, que implementan juegos para los niños, siendo nacionales, ¿eh? Depende ya de cómo concientizan a los padres. Y ahí es importante la labor del docente, ¿no? Imagínense un docente que diga, ¿por qué no compramos un proyector? Así a seca versus otro docente que agarra su folder, dicen, aquí está mi investigación, está demostrado, sustentado que la inversión de 5.000 soles va a ser beneficioso para todos los niños y los padres de familia se van a convencer mejor. ¿No? ¿Quién le va a discutir a un documento? ¿Quién le va a discutir a una investigación? Nadie. Nadie puede discutir. Por eso es que es importante la labor de ustedes o cuando ejerzan, porque ustedes van a tener el poder de hacer el cambio, o también van a tener el poder de no hacer nada, ¿no? Bueno, muchachos, creo que ya hemos llegado a la hora, al fin de hora. Gracias, profesor. Todo bien la clase. Bendiciones. Cuídese. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos en la próxima clase y que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Cuídese. Ya, buenas noches.